¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Trasfondo Político. Y bueno, lancheros de Catemaco se quejan de que en plena pandemia el gobierno federal triplicó el pago de derechos. Esta información ya la tenemos con nuestra compañera Roxana Aguirre en el puerto de Veracruz. Buenas tardes, Roxana. Hola Rocío, buenas tardes. Pues es así como mencionas, lancheros de Catemaco, pues están solicitando al gobierno federal baje el costo de los permisos que ellos tienen que pagar, pues evidentemente para prestar el servicio, ya que pues ellos están comentando que pasó de 1,200 pesos a más o menos 3,500, es prácticamente lo doble, a pesar de que pues no han tenido, evidentemente por el tema de la pandemia de COVID-19, pues no han tenido gran afluencia turística. Ahora también hay que decirlo, Rocío, tenemos el problema de que evidentemente pues el tema del turismo está pues muy disminuido y evidentemente para ellos el ingreso económico también pues disminuye, ¿no? Esto les impide pagar este tipo de permisos y a su vez, si ellos no pagan este tipo de permisos, pues no pueden operar. Entonces es un círculo ahí vicioso, medio complicado. Muchos de estos lancheros pues definitivamente han optado por pasarse a otra actividad en lo que se soluciona esta situación y pues están solicitando este apoyo al gobierno federal porque además dicen que les están pidiendo una serie de seguros que tampoco pueden pagar, ¿no? Porque pues todo esto sale muy costoso. Ellos comentaron que aunque sí tuvieron un incremento en la cantidad de turismo que llegó durante Semana Santa, pues no se han podido recuperar de los 6 meses que estuvieron prácticamente parados. Y dice que pues Catemaco, que antes era un destino turístico, pues que sí llegaba mucho turismo nacional, evidentemente, y regional, también tenía turismo extranjero por el tema del misticismo y demás, ¿no? Sin embargo, ahora con la pandemia, pues esto se ha venido abajo totalmente y ellos esperan que ya empiece a haber nuevamente promoción de este destino, porque de lo contrario pues se verían afectados ya de manera definitiva. Incluso hablamos con un hotelero de la zona y nos comentaba que los Tuxtlas en la región han cerrado al menos de forma definitiva 2 hoteles que ya definitivamente no van a abrir sus puertas, más los que están cerrados de forma pues aparentemente todavía temporal, pero que no pueden empezar a trabajar todavía porque pues no cuentan ni con el dinero para pagarle a sus empleados ni tampoco con lo necesario para reactivar la infraestructura hotelera. Entonces, pues por ello ellos dicen que pues si ya se está haciendo el tema de la vacunación, etcétera, ya se espera que se empiece a reactivar el turismo, pues también necesitan ciertos tipos de apoyos por parte del gobierno estatal y federal, pues para que ellos tengan un empujón para poder salir de este gran bache que dejó la pandemia. Sí. Roxana, ¿te comentaron si existe algún padrón de registro de estos lancheros, aproximadamente cuántos son, para tener una idea de cuántas familias se verían afectadas por esta medida? Son 120, Rocío, más o menos. Algunos de ellos forman parte de la cooperativa con la que hablamos, son como 60, y el resto son libres. Pero bueno, al final del día todos tienen que pagar el mismo permiso del gobierno federal. Un buen número de afectados. Roxana, te agradecemos mucho tu reporte desde el puerto de Veracruz. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Buena tarde también para ti. De esta manera vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Trasfondo Político. Y en medio del proceso electoral, el sur del estado se ha significado por una serie de movimientos al interior de los partidos. Esto debido a que algunos candidatos han abandonado sus postulaciones y se encuentra ya en la línea telefónica nuestra compañera Zaida Achiñas, precisamente con este tema. Bienvenida, Zaida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Zaida, háblame acerca del clima político al respecto de las elecciones allá en el sur del estado. Bueno, déjame decirte que a unos días de que ya inicien las campañas a nivel municipal, bueno, pues ya se han presentado algunos incidentes que, bueno, que advierten más o menos cómo va a estar el clima electoral. Por ejemplo, esto fue la que pues ayer tuvimos
Los ciudadanos del fraccionamiento Lomas de San Martín detuvieron a 2 personas que se identificaban como personal de la Secretaría de Bienestar y estaban pidiendo credenciales. Y bueno, pues para esto ya hubo un pronunciamiento de parte del gobierno federal, quienes confirmaron que van a denunciar a estas personas por presuntos delitos electorales. Y también en el caso de los candidatos, fíjate que el Partido del Trabajo ya no tiene candidato a la Diputación Federal por el Distrito 11 de Coatzacoalcos, ya que es el titular, el que estaba ya, digamos que inscrito, Pedro Martínez Escudero, renunció a la candidatura por cuestiones de seguridad y él dice que por un presunto linchamiento mediático, y ahora su suplente pues va a encabezar esta fórmula. Déjame comentarte y a todo el auditorio que Pedro Martínez Escudero fue el representante legal por muchos años de lo que fue la financiera Concisur, que pues prácticamente cerró y pues defraudó a miles de personas, tanto en Veracruz como en Tabasco. Cuando se anunció la candidatura de Pedro Martínez Escudero, pues obviamente estos grupos que llevan más de una década buscando que les regresen pues sus recursos, los que tenían ellos pues depositados en esta financiera, pues se manifestaron en contra porque señalaban que en caso de pues ganar, él alcanzaría fuero y no iban a proceder todas estas denuncias que tienen. Según Pedro Martínez Escudero, hay un linchamiento mediático en su contra porque él está amparado por todos estos procesos que tiene en su contra y señalaba que pues estaba en condiciones para competir. Sin embargo, pues digamos que los mismos ahorradores han estado haciendo una campaña precisamente para decir que no tenía la solvencia moral para poder ser candidato de este partido. Será su abogado, Anselmo Secundino Diego, quien ahora asuma la candidatura del Partido del Trabajo. Antes él iba en su fórmula y están buscando suplente para pues confirmar, digamos, esto. También en el caso del Partido Verde Ecologista, estamos esperando que se informe ya cuáles van a ser pues la suplencia del nuevo candidato, luego de que Isaac Férez, quien también fue señalado por las agrupaciones y los colectivos de mujeres, pues lo señalaban como presunto agresor. Y bueno, pues todavía el Partido Verde Ecologista no ha anunciado quién va a suplirlo y cómo van a estar pues siguiendo con las campañas. Bien, Zaida, pues la verdad es que hay mucho movimiento allá en el sur del estado y todavía lo que falta por venir. Así es, espera que ya con el inicio de las campañas municipales, pues ya la situación empiece a cambiar, ya van a poner se van a tensar un poco la situación. Siempre en el sur se han presentado algunos focos rojos, generalmente en la zona serrana, donde digamos que las calenturas electorales, como decía algún político, pues son muy fuertes, ¿no? En anteriores procesos hemos visto incluso que los mismos habitantes de las zonas serranas son como defensores muy fuertes de lo que es el voto, y en caso de presentarse alguna irregularidad, inmediatamente ellos cierran los pueblos y esperan a que lleguen las autoridades para evitar que pues se roben los votos o que pase alguna otra situación. Entonces, realmente ahora con el inicio de las campañas municipales, pues esperamos mayor movimiento. Así es, Aida, como siempre te agradezco el comentario desde la zona sur. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está la información que nos compartió nuestra compañera Zaida Chiñas allá en Coatzacoalcos respecto al proceso electoral y cómo se está llevando a cabo. Bueno, y en otras notas ya tenemos en la línea telefónica a nuestro analista Lenin Torres Antonio. Buenas tardes, Lenin. Te pregunto, ¿tendrá un costo para la democracia el hecho de que partidos estén reciclando a candidatos y otros estén siendo sujetos de investigación judicial? Rocío, buenas tardes, Rocío. Mira, realmente creo que
ese problema que se está suscitando en el periodo preelectoral propiamente, yo creo que va en detrimento de la propia calidad de la democracia. Es decir, en el afán de una lucha por el poder, creo que se está descuidando los perfiles de los candidatos y la selección democrática que debe haber al interior de cada uno de los partidos para que esta contienda que abre un parteaguas histórico en México, que se juega realmente la certeza de futuro de la propia sociedad mexicana, esto nos deja como un mal sabor de boca, ¿no? Yo creo que se está pasando por una terrible crisis del sistema de partidos políticos. Los partidos políticos están siendo capturados, manejados, manipulados por intereses de grupo que en nada abona a la transición democrática que exige la propia realidad mexicana y que necesita obviamente que la democracia en la cuestión electoral no adolezca exactamente de transparencia y de calidad moral. Nosotros por mucho tiempo hemos pensado que los perfiles no contaban, que los individuos no contaban, que lo importante era el partido como tal, pero si al final de cuentas los perfiles dejan mucho que desear y que son productos fundamentalmente de una falta de democracia al interior de los partidos, particularmente de la alianza un tanto monstruosa que han hecho tanto el PRI, el PAN y el PRD en otros tiempos acérrimos enemigos electorales. Realmente creo que ese afán de rescatar el poder por el poder los ha llevado a no cuidar las formas. Las formas en el sentido tan básico como el hecho de poder elegir democráticamente a sus candidatos, en el hecho de que esa elección democrática de sus candidatos debe de tener como una condición mínima cierta garantía de probidad por parte de esos candidatos, pues nos dejan ver que más allá de la democracia, lo que está enfrente empujando el proceso electoral, particularmente de la participación de la alianza, ha sido fundamentalmente un desenfreno, yo diría hasta a veces enfermizo, por rescatar el poder público. Y eso, Rocío, yo creo que nos está dejando un escenario que está enfrente la ambición del poder por el poder y tenemos una ausencia terrible de proyectos alternativos de nación. Es decir, hay un solo proyecto alternativo de nación y eso hay que señalarlo, porque a veces hay prejuicio al pensar que podemos compartir un proyecto político de nación como es el hecho de la Cuarta Transformación, que no es más que algo tan sencillo que el sentido común de los mexicanos en el 2018 lo trasladó al voto. Es decir, la sociedad mexicana estaba cansada de que la política sirviera a intereses particulares de grupo, está cansada de que la política no sirva para resolver los problemas urgentes que laceran la convivencia social de los mexicanos, y votó exactamente por esa transición democrática hacia una verdadera democracia. Es decir, si nosotros vemos este escenario, ¿no? Estamos viendo un escenario, por una parte, con dos grupos, uno que defiende esa transición democrática hacia un régimen totalmente transparente, honesto y eficiente, capaz de resolver los grandes retos que tenemos en el presente, y por otra parte un grupo de partidos políticos que sin medir totalmente las condiciones de pertenecer supuestamente a diferentes ideologías, a diferentes proyectos de país,
se han unido porque simplemente que en solitario no podrían competir. Entonces estamos viendo la degradación misma de la política. Eso va a impactar terriblemente, pero también creo, Rocío, que el juicio final de una sociedad mexicana que ya no es la misma, que ya no le puedes presentar proyectos, plataformas políticos sin proyectos políticos, como es el caso de la Alianza, que cuando se le pregunta por qué luchas, por qué te presentas a competir políticamente, por qué quieres ser representante de los mexicanos, la respuesta es muy simple. Se unieron porque fueron atentados contra los intereses por esa inercia que fue degradando, fue generando esa decadencia de la política, que los llevó a que esa decadencia de la política perdiera la confianza del electorado. Y lo peor, Rocío, es que pareciera que no les ha caído el 20, que no han entendido que la sociedad mexicana estamos pidiendo un escenario de transición hacia una democracia verdadera, y que esta clase de exabruptos, de falta de perfiles honestos, transparentes, de falta de democracia, jamás va a abonar a que realmente esa transición democrática se consolide. Al contrario, creo que los mexicanos estamos viendo un escenario de una lucha por el poder sin límite. Están utilizando todos los recursos que tienen a su alcance. Ya no hay ni siquiera la vergüenza de presentarse al lado las caras de siempre, por ejemplo, de los candidatos priistas, con banderas de la blanqueazul o de amarilla del PRD. Ya ni siquiera se detienen a decir, oigan, esto no parece la normalidad. Y entonces, bajo esa no normalidad está realmente un proyecto de político que tiene como fin simplemente el poder político. Claro, yo creo que estamos ante una situación grave, Rocío, que debemos de los mexicanos darnos cuenta, y debemos ver que eso va en detrimento de la calidad de la democracia. Si no hay democracia, si no hay un sistema de partidos democráticos, transparentes, autónomos al poder económico, no nos olvidemos que esa convocatoria que hicieron para la alianza viene del poder económico, y hay que decirlo, no fueron ellos que se pusieron de acuerdo, fue el poder económico que los juntó y les dijo, van a reunirse ustedes, y clase pareciera que el poder de decisión no viene de esos mismos partidos. Si yo quisiera que hiciéramos un ejercicio de reflexión y pudieran la sociedad veracruzana preguntarles a esa alianza por qué se reúnen, y realmente nos vamos a dar cuenta de que hay una especie de colapso psicológico que no le permite reconocer que esa transición democrática o esa cuarta transformación que debe transitar México es el lugar común, no es privativo, por ejemplo, del presidente de la República, ni es un concepto, ni es una situación histórica que pertenezca a un partido o a una sociedad o a un individuo, sino es el resultado de una necesidad histórica de México para poder transitar hacia un régimen político que sea capaz de resolver los graves problemas. Pero si no tenemos proyecto político, si estamos lanzando candidatos que son las caras de siempre, si no cuidamos los perfiles de nuestros candidatos en ese sentido, quiere decir que no hay conciencia social y no hay una conciencia política del papel histórico que cada uno juega en este momento crucial para México. El parteaguas histórico, el 6 de junio, México se la juega. O bien esta clase de prácticas comunes logran eclipsar y enajenar a una sociedad que estamos propiamente apenas somos bisoños en la vida de democrática y de la libertad, o bien realmente consolidamos esa transición democrática y podemos realmente hablar de una cuarta transformación pacífica que salga de ahí un México fortalecido y fundamentalmente una política que sirva, ¿no?
Así es, Lenin. Pues como siempre, bien importante todo lo que nos mencionas aquí respecto al proceso electoral. Te quiero agradecer tu participación de esta tarde. Al contrario, Rocío, es un placer siempre estar contigo, Rocío. Muchas gracias, Lenin. Excelente tarde también para ti. Bueno, esto fue el comentario de nuestro analista Lenin Torres Antonio respecto al proceso electoral y cómo se están dando las cosas aquí en el estado de Veracruz. De esta manera concluimos el espacio de noticias por el día de hoy. Le agradezco su compañía. Nos vemos mañana.